Y 100 News. Bueno, seguimos con nuestro programa y aquí en i100 News vamos a hablar justamente de cuáles son las tendencias de los consumidores ecuatorianos. Sonia, ¿qué nos puede decir al respecto? Así es, y por eso traemos pues a nuestro siguiente invitado. Él es Sergio Acosta, gerente comercial de Cantar, que nos va a contar cómo justamente están los ecuatorianos en sus gustos como consumidores. ¿Cómo estás, Sergio? Hola Sonia, ¿cómo están? Una buena tarde con todos. Muy buenas tardes, Sergio. Bueno, ¿cuáles son quizás las diferencias más marcadas de este estudio versus los otros que ustedes han realizado? ¿Cómo ha sido este recorrido en los gustos del consumidor ecuatoriano? Sí, ¿qué es lo que hemos observado? Hemos observado un cambio del consumidor ecuatoriano en sus últimos 2, 3 años. Tiene que ver mucho a raíz de la pandemia. Podemos ya denominar este nuevo periodo un nuevo normal. No volvemos a los hábitos que teníamos pre-pandemia. Tampoco estamos con ese momento álgido que fue la mayor pico de pandemia, donde teníamos muchas restricciones de movilidad, nos refugiamos 100% dentro de casa. Estamos ya en otro momento, aprendimos a convivir ya con la pandemia. Y también ha sido un momento, sobre todo el 2022, un año complicado hablando del tema del desembolso del hogar por el tema de los aumentos de precios, que es el último momento que podemos denominar a cómo nos encontramos como consumidores, un aumento de precios que nos genera una necesidad de buscar un ahorro, de hacer compras inteligentes, que es lo que cerramos el 2022 y se proyecta para un 2023. El tema de la seguridad, el tema de quizás el de mayor cuidado de la salud, ¿también forma parte de las preocupaciones hoy en día del consumidor ecuatoriano? Correcto, cambió los hábitos también. A raíz de la pandemia, el tema de la salud ganó mucha más relevancia y es por eso que la planificación de la compra es ideal, porque también cuando uno piensa en salud, uno piensa, me va a costar un poco más y justamente para generar ese mayor desembolso por preocupación de salud, por prevención, uno tiene que buscar esa parte del ahorro en otro tipo de rubros, en otro tipo de consumo para poder priorizar temas de la salud. Y el tema de la seguridad afecta a este clima de consumo. Si yo no siento que es un buen momento en mi seguridad financiera, en la seguridad también de mi entorno, en la seguridad cuando yo también salgo a la calle, yo voy a buscar generar tal vez un ahorro o prevenir ese gasto, tratar de ahorrarme en este momento porque siento que no es un buen momento para generar ese gasto. Por eso tenemos que estar traqueando constantemente cómo se siente ese consumidor, porque si no siento que está bien mi entorno, entonces empiezo a ahorrar un poco más. Y es ahí donde las marcas también tienen que ver cómo pueden volver a conquistar a sus consumidores y volver a reactivar también esa parte del consumo y sobre todo consumo hacia productos de mayor valor añadido. Generalmente se habla que cuando se vive un año electoral o cuando hay un ambiente de inseguridad, las empresas un poco se retraen y lanzar nuevos productos o quizás el ser un poco más arriesgados. Pero quizás estos cambios en el consumidor sí han hecho que las empresas quizás cambien un poco los paquetes, la forma o el concepto de los productos que ellos lanzan. Correcto, y como tú mencionas, Sonia, es un momento muy interesante 2023 porque chocan dos temas acá. El uno es, como tú bien dices, un poco ese freno que tiene el consumidor previo a elecciones, en año de elecciones, que uno dice, no sé qué va a pasar, quién va a ganar, entonces reduzco mi consumo y qué es lo que hacen las empresas. Ok, no es un buen momento para generar esa inversión, innovación, nuevos productos. Pero ¿por qué hablo de que chocan? Porque en cambio en este año 2023 es donde las empresas deben ya reactivar esta parte que estaba un poco dejada a un lado, que era algo que no se venía activando estos últimos años. Obviamente a raíz de la pandemia muchos planes tuvieron que adecuarse, pero ya hablando de un 2023, el nuevo normal, era justo donde las empresas tienen que volver a lo que mencionaba, conquistar a sus consumidores, volverles a comunicar por qué me tienes que elegir a mí versus otra marca, volverles a también mostrar que hay beneficios dentro de los productos, ya sea de practicidad, ya sea inclusive de indulgencia, darte un gusto, ya sea por el tema de la salud, pero nuevamente tenemos que acercarnos a los consumidores, así que yo creo que por este motivo, que es un año de recuperación, que es un año de volver a invertir, no creo que se vaya a frenar el consumo pese al tema de elecciones, sino igual va a seguir siendo un año positivo, un año de recuperación en la parte de innovación. El tema nacional, el apoyar a nuestros productos, pesa al momento de decidir la compra. ¿Ustedes han visto algún tipo de crecimiento en invertir un producto que es ecuatoriano para comprarlo o es independiente de eso que el consumidor ecuatoriano elige?
El tema de dónde procede el producto es uno de los temas que uno lo ve como consumidores, todavía no es un driver que te genera esa compra 100% de este es el motivo por el cual yo lo compro, es uno de los varios motivos que el consumidor, como el tema inclusive ha ganado mucho auge, el tema del cuidado ambiental, por ejemplo, es otro de los temas que entra en esa discusión. Temas importantes como qué me brinda este producto, temas a qué precio se encuentra, esos sobre todo son los dos, la ecuación que nosotros llamamos ecuación de valor, precio y calidad. Es ahí donde principalmente está esa elección del consumidor. Queremos buenos productos, queremos productos de calidad, pero queremos que esté al alcance de mi bolsillo. Y es ahí donde ese punto es donde las empresas tienen que tratar de buscarlo. Puedo tener un gran producto, pero si no puede entrar al desembolso que tiene el consumidor, a ese poder adquisitivo que tiene, a la final no va a poder entrar a ese hogar ecuatoriano. ¿Hay alguna categoría de producto que podríamos decir es el producto campeón para los ecuatorianos? O sea, es el producto que los ecuatorianos compran así, es de la canasta básica, aunque quizás en otros países no esté en la canasta básica. Algo que destaque en el tema de... Perdón, creo que teníamos una consulta. No, perdón, que creí que se activó acá el micrófono. Sí, algo que destaque el tema del hogar ecuatoriano, una parte es la parte del consumo más dentro de casa, ha ganado mucho espacio en este último año. En la pandemia se vio que otros países tuvieron menos restricciones también por el tema de pandemia y eso generó que no exista tanto ese consumo dentro de casa. Y aquí en casa sí se vio como en Ecuador tuvimos mucho la parte de alimentos, preparaciones dentro de casa. Y a mí me encantó ver productos, podemos hablarlo de una segunda necesidad, productos más que no eran tan fuertes dentro de casa, empezaron a crecer. Como es el caso, te puedo contar de categorías como el tema de tostadas, creció mucho dentro del hogar, el tema de premezclas, de realizar un pastel en casa, la parte de compartir dentro de casa, fue una de las categorías que también creció muchísimo, así que el hogar ahí demostró que quiere practicidad, quiere productos también para poder compartir con la familia, compartir con los hijos. Esperemos que ese tema hacia el hábito de familias, el hábito de compartir, se quede fuerte dentro del hogar ecuatoriano. Sí. Gracias, Sonia. Sergio, bienvenido a nuestro programa. Te quería consultar respecto a lo tecnológico. Creo que, si no estoy mal, es el momento de empezar a cambiarnos tecnológicamente con nuestros equipos del hogar, porque la mayoría, por ejemplo, del manejo de los smart en los televisores, los congeladores, etcétera, cada vez va creciendo. ¿Cómo está eso en el Ecuador, Sergio? Lo tecnológico. Correcto, tenemos más presencia el tema de tecnología desde consumo, que ahora estábamos justo conversando, se lo puede ver, las compras digitales han ganado mucha más relevancia, el consumidor busca practicidad y ahí viene la parte digital de no tener que trasladarte al punto de venta, sino que el producto te llegue directamente hacia la casa, inclusive ganar tiempo dentro de ese tipo de compras. Y en sí, todo el tema del hogar, yo creo que tenemos que acoplarnos o adaptarnos también a estas nuevas tecnologías. ¿Cómo está eso en el Ecuador, Sergio? ¿Cómo está? ¿Está creciendo de forma interesante o estamos un poco estancados? ¿Cómo está ese tipo de consumo? El dato positivo es que viene creciendo, si lo comparamos con lo que teníamos hace un año, hay un crecimiento, pero también, ¿dónde está el reto? En Ecuador estamos creciendo, pero todavía estamos muy por detrás de otros países más desarrollados en el tema digital, así que tenemos unos pasitos que dar ahí, unas barreras que romper, como es el tema de, hablamos del tema de la compra, el tema de confiar en métodos de pago, tarjeta de crédito, también que exista cada vez más plataformas que se desarrollen. En el país hemos visto mucha más innovación en ese ámbito, hemos visto muchas más empresas tratando de generar negocios digitales acá y es algo que va a llegar, estoy seguro que va a llegar, la proyección de crecimiento es fuerte para Latinoamérica y en Ecuador lo que esperamos es que el consumidor también lo adopte como parte de ese hábito y no quedarnos atrás en una macro tendencia que la tenemos muy fuerte en otros países. Ahora, respecto a la parte financiera, se hablaba hace años de que Ecuador estaba en una buena posición, cada vez habían más tipos de transacciones digitales, por ejemplo, ya el dinero cada vez se está usando menos, físicamente estoy hablando, y de esa manera se está dando un buen crecimiento. ¿Cómo está a estas alturas en el 2023 ese campo financiero del consumidor? En esta parte, ese poder adquisitivo, esperemos que para el 2023 así nos muestran los indicadores macroeconómicos, que se recupere el tema del empleo, que ese poder adquisitivo empiece a crecer, que el clima del consumo acompañe, que no exista algo en la coyuntura también política que
genere que el consumidor no sienta que es un buen momento, porque para todo el tema digital también viene el tema del desembolso, que siempre va a ser relevante, y es ahí donde a veces se puede frenar porque dices, me cuesta un poquito más por pagar el tema por digital o poder invertir en algo de tecnología, pero al final vemos que es un gran camino para seguir desarrollándonos, y en esa parte creo que debemos apostar también las empresas y así como los consumidores hacia la parte digital. Una última pregunta antes de darle paso a Sonia. El hecho de bajar, por ejemplo, algún tipo de impuesto, ¿crees que va a acelerar o ayudar en el consumo de los ecuatorianos? Siempre el tema de bajar tal vez puede acelerar, pero puede ser algo momentáneo. Yo creo que primero hay que entender cuáles son en verdad esas barreras que es la que no te generan que tú pruebes, que tú empieces a también entrar a este mundo digital. Puede ser por el tema, como tú lo mencionas, económico, pero también puede ser por el tema de falta de conocimiento, puede ser por también algún tema que uno crea, percepciones que tengamos que tal vez no son tan reales. Lo primero sería entender para tener claro cuál es el problema ahí, cuál es la barrera que se tiene que romper y ahí atacarla. Si es un tema, y en un análisis te lo pueden decir, es un tema que sea monetario, que yo necesito tal vez probarlo primero y quisiera tener un precio más bajo para poder entrar, tal vez eso podría ayudarte, pero primero tendríamos que analizar si es que eso en verdad es lo que nos va a permitir el desarrollo a largo plazo. Hablábamos también, ya para concluir, porque el tiempo es cortísimo, sobre la categoría mascotas. Yo recuerdo que en alguna entrevista anterior tú nos comentabas que la categoría mascotas también había tenido pues mucha incidencia en el Ecuador y que quizás esto iba a crecer más, ¿no? Porque todavía la gente cocinaba la comida en la casa y demás. ¿Cómo está el mercado de las mascotas? El mercado de mascotas es el de mayor desarrollo en los últimos 4 años. Pre-pandemia, durante pandemia, en este nuevo normal sigue creciendo. Nos encanta ver en todos los reportes que generamos de las categorías mascotas siempre puntuando positivo. Uno es la parte de mayor número de mascotas dentro del hogar, que es otro gran número que viene creciendo, pero la parte más chévere es que no solo creces y le das el alimento básico, sino lo mimas como alguien parte de tu familia. Sigue creciendo la parte de alimento húmedo, la parte de snacks, que son ya productos inclusive con un ticket más alto. Por eso ahí comprobamos que el hogar ecuatoriano dispuesto a pagar un poco más, pero donde encuentre el atributo, donde encuentra que vale la pena hacer un extra esfuerzo y comprar este tipo de productos para mimar a otro ser querido. Así que esa categoría nos encanta, y ahí tú me preguntabas algo que Ecuador destaque, también el tema de mascotas, y por eso cada vez vemos más oferta dentro de esa categoría, una percha más grande, y esperemos que eso se traslade no solo a la parte de alimentos, sino también a la parte del cuidado de la mascota, a la parte del aseo de la mascota, porque hay que generar todo un consumo. Correcto, hay un montón de desarrollo que puede existir por ese lado, y a la final también creo que todavía el mercado ecuatoriano en el tema de mascotas, en el tema de prevención, el tema del cuidado también de los perros, de los gatos que se encuentran en la calle, hay algo que se puede seguir trabajando. Por lo menos ahorita ya está la conciencia de la parte de alimentación, pero hay mucho más por hacer por la categoría en general y por los bellos animalitos que son, en este caso, los mascotas dentro de casa. Bueno, y con esa buena noticia de que los ecuatorianos pues estamos cuidando más a nuestras mascotas, ya no es como antes que los teníamos ahí como algo en la casa, ahora es parte de la familia. Vamos a cerrar pues este bloque, Efraín. ¿Qué le parece? Muchísimas gracias a Sergio Acosta por estar con nosotros, siempre dándonos unas opiniones importantísimas del consumidor ecuatoriano. Te esperamos en una nueva oportunidad. Con todo gusto, encantado. Bien, Sonia, vámonos a nuestra pausa y regresamos de inmediato con más aquí en Media Trends. ¿Qué le parece? Así es, ya regresamos. Enseguida regresamos con Media Trend.